Buenos días tengan ustedes. Eh, Hoy abrimos la segunda sesión dedicada a este tema, criterios para la revisión de un working paper. El pasado sábado habíamos comenzado esta exposición abordando las primeras secciones, los primeros incisos, ¿no es cierto? El inciso A, el título, el inciso B, y nos habíamos saltado el inciso C. El, entonces, el tema de la originalidad del working paper es uno de los aspectos centrales en el momento de valorar el trabajo que ustedes van a leer o que están leyendo, en tanto que editores asociados de cualquier revista o en tanto que jurados de un working paper que puede perfectamente estar presentado bajo la forma de una tesis de grado, ¿no? Entonces, este tema de la originalidad no siempre es bien entendido en los ámbitos en los que nos movemos, obviamente en los ámbitos universitarios, ¿no es cierto? Y más bien el hábito de las personas que tienen la responsabilidad bajo el signo, digamos, de la autoridad de revisar los materiales, eh, los coloca, o más bien, digamos, se busca una posición de comodidad, es decir, una posición de lo ya conocido. Y apenas algo sale de lo que ya se conoce, entonces provoca una suerte de crisis, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Provoca una suerte de crisis, un desarreglo, ya de pronto los revisores se encuentran ante una situación nueva y no saben en qué dirección arrancar. O sea, todo lo contrario, digamos, de lo que es un elemento positivo en un working paper, cuál es la originalidad, puesto que la definición de original es algo que obviamente no ha sido hecho por nadie antes que el autor, digamos, eh, haya tenido la intención, no solo la intención, sino de que la haya llevado a feliz puerto, de desarrollar un tema. Por ejemplo, la originalidad puede perfectamente referirse a un tema, o puede digamos, corresponder al desarrollo de una metodología, donde ya estamos entonces digamos, enfrente de una situación ya incluso de mayor valor, porque desarrollar metodologías, digamos, eso es mucho más difícil que simplemente escoger un tema original. Les voy a dar un ejemplo, porque todas estas cosas, en el tiempo que llevamos ya haciendo esto, nos ha sucedido pues de todo, ¿no? En el grupo que hemos trabajado, en el grupo de alumnos de tesis que hemos podido ver en el pasado, después de conversar, digamos, sobre las ideas de tesis con una alumna, eh, terminó, terminó escribiendo una tesis que tenía por título Comportamiento de los deudos en el cementerio, ¿no? Así ya se darán cuenta ustedes de la experiencia que tienen, digamos, de revisar las tesis, y esta era una tesis presentada en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Comportamiento de los deudos en el cementerio. Entonces, el título, digamos, y la temática, ¿no es cierto?, que sugiere este título, son pues extraordinariamente originales. Nadie había escrito una tesis referida a esta temática, ¿no? ¿Y en qué ámbito, digamos, estaba siendo escrito, o en qué área, digamos, específica? En el área específica del manejo de los residuos sólidos, porque ya ven ustedes que de las preocupaciones de los que estudian la ingeniería del medio ambiente es precisamente la disposición de los residuos sólidos. Y el interés de esta tesis, que lleva ese nombre, era justamente ver cómo se porta la gente que acude al cementerio y qué nombres hay que ponerle, digamos, qué nombre lleva la gente que acude al cementerio, si no es otro que deudos, ¿no es cierto? No se puede decir, digamos, que la gente vaya al cementerio nada más que porque hace turismo. No voy a decir que esos casos no se dan. Cuando yo iba a visitar, digamos, a unos amigos que estudiaban en el Politécnico de Lausanne, en Suiza, entonces resulta que ellos tenían un departamento que estaba justo frente a un cementerio, ¿no? Así nomás.
Y entonces, para ir al comedor universitario que estaba ahí en Uxí, que es ahí, digamos, el sitio sobre el lago mismo, en el cual están las instalaciones del Politécnico, entonces el camino más corto a pie era atravesar el cementerio. Y eso lo hacíamos, digamos, como un auténtico paseo, porque un cementerio es un sitio donde reina el silencio, la tranquilidad, la calma, ¿no es cierto? Ahí están los muertos descansando en paz y nadie se va a aventurar pues a ir al cementerio, salvo el deudo, es decir, salvo la persona que va a visitar a algún familiar, algún amigo para ponerle, digamos, las flores. Bueno, entonces, salvo nosotros que pasábamos nada más porque estaba en camino ahí del comedor universitario, el resto de la gente son auténticos deudos. Entonces, ese es el nombre que había que poner en la tesis y no otro. Y ahora, obviamente, si ustedes se fijan en la fiesta de Todos Santos, cada una de las localidades, las regiones, tiene sus propias costumbres. Pero en todas las ciudades y los pueblos del Collasuyo, digamos lo que corresponde, todos los departamentos o provincias de montaña, situadas en la montaña del país, ¿no es cierto? Entonces, eh, se prepara, en realidad se recibe a los muertos, es como si los muertos llegaran, digamos, el 1 de noviembre y se fueran a las 24 horas el 2 de noviembre. Entonces se les prepara una auténtica recepción, se arman mesas, ¿no es cierto?, donde se pone la comida, digamos, que era de la preferencia de la persona fallecida. Y, y entonces, frente a ese tipo de creencias, ¿no es cierto?, típicas de esta región, es natural pues que cuando vayan a los cementerios haya gente que vaya a dejarles, por ejemplo, tantahuahuas, que son esos niños de pan, ¿no es cierto? Porque tanta en Aymara es pan. Entonces van a dejarles todo eso y, bueno, aparte de que las personas van al cementerio y no se hacen problema para armar, digamos, una suerte de picnic, se sientan ahí alrededor de la tumba, sobre todo en los cementerios que están, donde las tumbas están a ras del suelo y no ¿cómo se llama?, en cuarteles, que se llama así como el cementerio general, donde ya hay tal cantidad, digamos, de personas fallecidas que ya no hay espacio suficiente para seguir poniéndolos en sitios sobre pues, digamos, que no sea otro que en los cuarteles. Bueno, entonces, ya ven ustedes, pero resulta que apenas recibió, como estas tesis van a dar a la escuela de posgrado, apenas recibió la tesis el director de la escuela de posgrado, llamó por teléfono buscándolo al director, ¿no es cierto?, para preguntarle así qué cosa es esta tesis, qué cosas es deudos, comportamiento de los deudos en la Facultad de Tecnología. Entonces, justo lo que les acabo de decir, las personas en posición de autoridad no tienen, digamos, la mente, la cabeza, sino para recibir cosas que ya son conocidas, ¿no es cierto? Entonces, ellos en absoluto no consideran, digamos, cuando examinan un working paper, el aspecto de originalidad, siendo así que es un elemento fundamental en el momento de valorar una investigación. Bueno, ya, así que con esa explicación ya les he dicho todo, yo creo, sobre el tema de la originalidad. Después ya, aparte del título que ya lo hemos comentado, el abstract, la originalidad que les acabo de comentar, la introducción, los antecedentes, ¿no? Nos habíamos quedado en el punto F, la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ya ven ustedes que fieles a la epistemología de la falsación, que le hemos dedicado, digamos, toda una serie de 8 conferencias para exponer, digamos, los fundamentos epistemológicos de la investigación, en todo caso, lo que constituye nuestro marco de referencia, ¿no? Entonces, resulta que una investigación no es otra cosa que la formulación de una hipótesis, modelo, teorías, esas cosas son equivalentes, ¿no es cierto? Y la contrastación contra una base empírica. Bueno, entonces la base empírica es el tema que abordamos a partir del inciso F, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿se explica adecuadamente el origen de la base de datos utilizada? Bueno, si se necesita, digamos, una base de datos, es importante saber cuál es el origen. Y aquí
en lo que nosotros venimos haciendo, digamos, todo este tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es de que una buena parte de los estudiantes, cuando no todos, se desempeñan como profesionales en la economía, en el mundo de la economía, ¿no es cierto? Entonces, ya sea en el ámbito de las empresas privadas o ya sea en el ámbito de las instituciones, ¿no es cierto? Y entonces, en el ámbito de la empresa, el, empresas incluso de familiares, llamémosle así, ¿no es cierto? Empresas incluso familiares, se dan cuenta de que tienen interés en llevar un registro, digamos, de una especie de, lo mismo que en los barcos se lleva una bitácora, creo que se llama, bitácora, el capitán mismo va anotando día tras día todos los eventos que suceden, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, la empresa tiene un registro de esta naturaleza, donde día tras día van anotando las operaciones y en la mayor parte de los casos todo eso está perfectamente codificado bajo la forma de formularios de registro, bajo la forma, digamos, y estos formularios pueden muy bien ser en el pasado, en todo caso, así eran en papel, ¿no es cierto? Papeles, si son, digamos, recibos de pago, todo eso viene enumerado, pero ya ahora con el tránsito hacia las formas digitales, todo en computador, de manera que existen bases de datos completas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido ver, es lo que hemos podido ver de que cuando nosotros hemos empezado a desarrollar esta idea, este concepto de la investigación, no, pues los alumnos, no es cierto, no nos hemos tenido que, que ir más adelante, digamos, y prácticamente todos, bueno, siempre hay la excepción, ¿no? Venían con la base de datos, ¿se dan cuenta? Así que venían, nos facilitaban enormemente el trabajo. Todo el mundo venía con su base de datos. Los que más dificultad tienen para venir con una base de datos son los docentes universitarios, una buena parte de los que asistimos aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque los únicos registros que llevan los docentes son las calificaciones que les ponemos a los alumnos, ¿no es cierto? Y entonces así, aparte de hacer una investigación sobre el rendimiento académico, todo eso, ahí se nos acaban las ideas, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tema. Y otra cosa que es bien importante, ¿no? Son cosas que ustedes conocen mejor que yo. Hay en la universidad pública, ciertas facultades que tienen, digamos, una relación con la sociedad. En concreto, Miriam me está contando, Miriam Vázquez, que está aquí presente, me comenta de la facultad de farmacia, creo, que maneja un laboratorio y ese laboratorio presta servicios remunerados. Entonces, cuando alguien necesita hacer un análisis clínico, acude, digamos, a este laboratorio y se le factura. Y obviamente desde el momento que hay una relación, digamos, de una entidad que presta un servicio remunerado a una clientela, no, pues entonces ahí los criterios de calidad están por encima, digamos, de cualquier otra consideración. Hay que ofrecer un producto de excelente calidad. Y si no de mejor calidad, por lo menos de calidad comparable a la de los múltiples establecimientos que ofrecen el mismo servicio aquí en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Bueno, entonces eso yo creo que es algo bien importante a recalcar, ¿no? Porque cuando también yo he visto la experiencia, pueden funcionar, digamos, en la universidad laboratorios que no están organizados, digamos, con ese criterio de servicio al cliente. Y ahí los resultados, no, pues si no han instalado, digamos, normas de control de la calidad de los resultados que producen esos laboratorios, entonces los resultados eh, digamos, que se pretende después utilizar para una tesis son llenos de problemas. Y esto yo, aquí todo lo que digo, digamos, se basa en una experiencia que yo he tenido, en conocimiento de cosas que han llegado, digamos, a mi conocimiento, ¿no? Y nada, pues que una vez me trajeron una base de datos que había sido supuestamente obtenida en un laboratorio y después al tratar de encontrar, digamos, las relaciones de causalidad del tipo P entonces Q, no salían por ningún lado, ¿no? No salían por ningún lado. Y era que los mismos datos estaban llenos de problemas de toda naturaleza. Uno, que no eran datos, digamos,
que habían sido registrados como fruto de la propia experiencia. Había muchos de las variables que eran, digamos, construcciones, formas lineales, ¿no es cierto? Formas lineales de otra información que habían conseguido. Entonces, no, ¿para qué? Lleno de problemas, digamos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en las bases de datos. Cosa que no ocurre en una empresa, porque en una empresa no, pues todo se maneja, digamos, desde un punto de vista, desde un criterio profesional. Una empresa no va a llenar datos, digamos, nada más que porque esa práctica, digamos, le parece adecuada al gerente. No, todo tiene, digamos, una utilidad, todo tiene una razón de ser y por lo tanto esas bases son bases de datos, digamos, adecuadas y eso yo se lo digo, ¿por qué? Porque cuando al cargar, digamos, los modelos con esas bases, se encuentran regularidades que no se encuentran en absoluto en bases que están cargadas de problemas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ese tema de la base de datos, el F. Ahora, si pasamos al otro inciso, que es el inciso G, la base de datos, aquí nos ponemos el caso de las personas, que excepcionalmente sucede, pero también sucede, que no venían, digamos, de una empresa, no disponían de una base de datos, pero sí tenían un tema interesante y se veía que la mejor manera, digamos, de tener la información empírica adecuada para hacer las contrastaciones era encuesta por muestreo eh, aplicar una encuesta a una muestra representativa de la población, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí este tema de la encuesta, del formulario de encuesta, lo vamos a abordar muy detalladamente, ¿de acuerdo? La estructura del formulario, la manera, digamos, de formular las preguntas, las posibilidades de respuesta, todos estos problemas que demandan, digamos, un tiempo adicional al tiempo que ahora le estamos dedicando a este punteo de temas a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando acabemos este grupo de 2 o 3 exposiciones, que yo pienso que vamos a necesitar una tercera para cerrar el conjunto de incisos, entonces vamos a empezar a trabajar el tema de los formularios de encuesta, ¿ok? Pero aquí ya decimos de que ustedes tienen que ver, ¿no? Si la base de datos ha sido construida en base a una encuesta, tienen que mirar la encuesta. Tienen que mirar la encuesta. En principio, la encuesta tiene que tener 2 partes. Una parte referida a las variables explicativas y una segunda parte referida a las variables explicadas. Eso tiene que ser clarísimo. Después, el tipo de respuestas, como les digo, ¿no? Si son respuestas realmente que van a dar lugar a la posibilidad de desarrollar un análisis o si está ya desde la formulación misma de la pregunta, está cargada de problemas. Así que eso lo van a tener en cuenta en el momento de ver bases de datos que han sido construidas a partir de encuestas por muestreo. Este tema está cargadísimo de problemas, ¿no? Ahí hemos hecho trabajos en el cual al aplicar modelos estadísticos no obteníamos más que muy pocas cosas, digamos, ¿no? Por no decir nada. Y entonces, no, pues cuando en realidad la realidad de las cosas en el área que uno investigue tiene una lógica, ¿de acuerdo? Tiene una lógica el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? Las decisiones que toma, todo obedece a una lógica, a una racionalidad. Y esa racionalidad tiene que poder ser captada, pues, por el encuestador, ¿no es cierto? Y si no la logra captar, bueno, pues entonces ahí aparecen después problemas en los que no se encuentra nada como resultado de la investigación. Así que este tema de la encuesta es muy importante. Bueno, y pasamos al inciso H, después ya el, eh, que es, digamos, una consecuencia de las cosas que venimos planteando, ¿no? Y en concreto, debiera comportar el working paper una sección en la cual se presenta la información empírica, ¿no es cierto?, puesta a disposición como resultado de la investigación. Y esta información empírica, la primera manera de presentar es bajo la manera de distribuciones univariadas de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la referencia que ustedes tienen que tener presente es el teorema del límite central.
que es la columna vertebral de la estadística, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que dice? Que cualquier variable perteneciente al ámbito de la naturaleza o de la sociedad, o una transformación, digamos, mediante una función que sea monótona creciente, ¿de acuerdo? Una transformación monótona creciente o decreciente, no sé francamente, pero pongámosle, digamos, estoy pensando en el caso del logaritmo, que es una función monótona creciente, y en el caso del exponencial, que también es una función monótona creciente, ¿de acuerdo? Bueno, estoy pensando en eso. Pero ustedes les dejo como tarea que vean si también es el caso de las funciones monótonas decrecientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la definición de la función monótona creciente? Que preserva el orden, de acuerdo, en la imagen, preserva el orden de los argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, si x1 es más grande que x0, f de x1 también va a ser más grande que f de x0. Ese es el tema de la monotonía, ¿de acuerdo? Entonces, eh, decíamos que a propósito del teorema del límite central, que cualquier variable de la naturaleza o de la sociedad, o una eh, digamos, o una función monótona creciente de esa variable, ¿no? Entonces se va a distribuir según una distribución normal, ¿de acuerdo? Según una función normal o función de Gauss. Ese es el teorema del límite central. Entonces, bueno, aquí hay que hacer una precisión del teorema y para que quede, digamos, claramente enunciado, vamos a suponer que nosotros tenemos una variable que se distribuye de cualquier manera, según una función cualquiera, que no necesariamente tiene que ser una función de Gauss, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos una muestra de esta variable, ¿de acuerdo? Es decir, la variable la medimos en una cantidad, digamos, determinada de veces, igual a n, ¿de acuerdo? Entonces, después sacamos el valor promedio de esta variable, que es otra variable aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, esta variable aleatoria, sin importar la manera como se distribuye, es decir, la esperanza matemática, sin importar la manera como se distribuye la variable original, se distribuye como una función de Gauss. De esa manera, digamos, está mucho mejor formulado el teorema del límite central, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en ese entendido es que ustedes tienen que examinar las distribuciones univariadas de frecuencia. Y les invito a ustedes a que vean, digamos, las publicaciones, pueden ser publicaciones de instituciones muy importantes, ¿no es cierto? Auspiciadas, digamos, por ejemplo, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las grandes instituciones aquí que auspician publicaciones de cosas que se hacen aquí en el país, ¿no es cierto? Y de pronto ustedes encuentran una variable y ven la representación gráfica, no se asemeja en absoluto a una distribución de Gauss, no les interesa, simplemente, bueno, así están los datos, ¿no es cierto? Y no hay un criterio más bien, eh, no existe, hay varios que dicen que es así, pero en realidad el levantamiento de información, el análisis de la información, tiene que estar organizado por un enfoque teórico. No es así que los datos de pronto van a aparecer como les da la gana, por decirlo, digamos, de manera clara y taxativa, ¿no? En absoluto. Tiene que haber un enfoque que preside, digamos, el examen de la información. Y más bien ese enfoque es el que les va a permitir poner de manifiesto problemas que cargan, digamos, las bases empíricas, como por ejemplo la falta de homogeneidad de la variable. En el momento de levantar los valores de una variable, ustedes están confundiendo las cosas que están midiendo, para decirlo así. Y en el ejemplo clásico que yo pongo, que lo encontré en un libro, ¿no es cierto? En un libro de agricultura editado en Holanda, creo, es el caso de la confusión cuando se pesan, por ejemplo, cuando se pesa el ganado vacuno, de mezclar a los terneros con las vacas, ¿de acuerdo? Y mezclar, digamos, como si pertenecieran al mismo tipo de población. Y así les va a dar cualquier cosa, menos, digamos, una distribución de Gauss. Bueno, el tema de la homogeneidad. Así que eso tienen que tener cuidado cuando examinen las distribuciones univariadas de frecuencia. Ahora aquí hay que distinguir claramente
lo que son datos que pertenecen a una situación de corte transversal, de lo que son series de tiempo. Si ustedes están haciendo una representación de una serie temporal, no, pues ahí el criterio que prevalece es la variable exógena, que es el tiempo. Ustedes no pueden alterar el tiempo o los registros, digamos, que se hacen en función del tiempo, ¿de acuerdo? Así que eso tienen que tener cuidado en el momento que se fijan las distribuciones univariadas de frecuencia, ¿no? Bueno, entonces ya me han mandado el aviso de que se nos está acabando el tiempo. Vamos a todavía, pues sí podemos tocar el tema de las tablas de contingencia, pero antes de cerrar distribuciones univariadas de frecuencia, siempre es bueno acompañar en la presentación de los datos sus representaciones gráficas, ¿de acuerdo? Entonces, en el tipo de variables que se prestan para el caso, lo que las representaciones que deben hacer deben asemejarse a una campana de Gauss, ya bueno, es el primer criterio. Pero hay otras variables, por ejemplo, si están preguntando el sexo de la persona que están encuestando, es varón o mujer, entonces ahí obviamente no van a buscar una representación del tipo de una campana de Gauss, ahí le harán una torta, ¿de acuerdo? O si preguntan, digamos, el estado civil de la persona, casado, soltero, lo propio, ¿no? O si quieren poner en más detalle, casado, conviviente, viudo, etcétera. Bueno, ahí también una torta, ¿de acuerdo? Y después también hay el tema del diagrama de barras, ¿no? Que también se presta dependiendo del tipo de información que están trabajando. Y si van a hacer un diagrama, pueden organizarlo en función, digamos, decreciente, poner las categorías, digamos, que tienen las frecuencias más elevadas en la cabeza de la tabla, no poner... Y ahí eso pueden hacerlo, ¿por qué? Porque no tienen un orden intrínseco. Por ejemplo, si son los clientes de una empresa, pueden clasificarlos por orden alfabético, pero eso no les dice nada. Mejor si ustedes lo clasifican por el número de veces que aparece, digamos, en los registros de la empresa, ¿no? Y ahí ponen las empresas que tienen, digamos, una relación más sostenida con la empresa que les presta los servicios, o si se trata de proveedores, lo propio, ¿de acuerdo? Entonces ahí el criterio del orden alfabético no es en absoluto representativo, ¿no? Como un criterio de orden a presentar, digamos, estos diagramas de vara. Bueno, entonces eso más respecto a la distribución. Las tablas de contingencia, no, mejor lo dejamos porque aquí ya entramos, digamos, de lleno en el estudio de las relaciones P, entonces Q, que es ya la parte, el núcleo central de la investigación y por lo tanto del working paper. Entonces, eso ya lo tenemos que separar de la fase previa. El, si ustedes quieren, digamos así, pensar de manera bien sistemática, de manera no sistemática, sino eh, de manera bien simplificada, ahí está para decirlo así, el working paper, ¿no? Ustedes tienen que buscar en el working paper cuál es el core, ¿de acuerdo? El core, es decir, el núcleo. ¿Cuál es el núcleo del working paper? ¿Dónde está cuando ustedes juzgan, tienen que ver cuál es la contribución fundamental que está haciendo el working paper, es el núcleo. Y entonces en el núcleo del working paper está pues la relación de causalidad, por eso es que aquí, a partir de tablas de contingencia, ya estamos buscando el núcleo, ¿ok? Y en esta idea de una versión ultra simplificada para analizar el working paper, yo digo, hay, digamos, el núcleo y los adornos, ¿de acuerdo? Los adornos. Todo el resto que aparece en el working paper son cosas que no son esenciales, que puede perfectamente prescindir, digamos, y eso no le quita, porque lo que es la fuerza del working paper, lo que es la fuerza de la investigación, está en el núcleo, en las cosas que ha encontrado como relaciones de causalidad el investigador, ¿de acuerdo? Y entonces, de esa manera que, por ejemplo, con los antecedentes, hay una frase de Borges bien interesante, ¿no? Dice, el autor crea sus antecesores. Esa es una frase extraordinariamente profunda, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque ahí, si ustedes fueran, digamos así, personas que tienen así una estructura y no
y no por nada del mundo, digamos, van a salir de esa estructura según la cual se han dicho que el working paper tiene que tener estas partes y una de esas partes es los antecedentes, es decir, el famoso marco teórico, ¿no? Y si no hay marco teórico, el working paper no existe, es como si no hubiera. Pero no es el caso, yo les digo, no es el caso, no es el caso, ¿no? Y perfectamente, digamos, la persona que ya tiene suficiente entrenamiento puede interpelar la realidad, ¿no es cierto? A partir del patrimonio intelectual que ya tiene, ¿no? A partir, digamos, de trabajos que ya han sido hechos, a partir de la manera como él organiza las categorías, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, es de que si el autor, digamos, lo hace así, en rigor de verdad su aproximación a las cosas, y después se entera, ¿no? De que este otro autor ya lo había desarrollado una metodología parecida a todo eso. Ese es digamos, el concepto de Borges, ¿no? Bueno, entonces de esa manera voy a parar la grabación. ¿Dónde está aquí?